Pues muy buenas noches, varones, Dios les bendiga. El día de hoy pues vamos a compartir la palabra de Dios. Nos tocó a nosotros el poder llevarte este mensaje y bueno, pues le doy gracias a Dios por tu vida. Y bueno, pues un gusto el poder llegar a sus hogares a través de este medio y bueno, pues vamos a iniciar con un tiempo de oración. Yo te pido me acompañes, Padre. En esta hora yo te doy gracias, Dios, por la oportunidad, Señor, y el privilegio de poder estar, Señor, llevando este mensaje, Señor, que tú has puesto en mi corazón. Señor, yo lo bendigo, bendigo tu palabra, bendigo a tu iglesia, bendigo a los varones, bendigo a las mujeres y a todo aquel que esté viendo este mensaje. Señor, yo te doy gracias y declaro, Padre, que este mensaje es de bendición a sus vidas, Padre, que ellos toman conciencia de lo que tu palabra dice, amado Dios. Yo te doy gracias, Dios, por tu palabra, gracias por tu presencia y te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, que seas tú en cada persona, Padre, que pongas un espíritu enseñable, Dios, de tal manera que esta palabra, Señor, no regrese vacía, sino que haga para lo cual tú le enviaste, Padre. Yo te doy gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Familia, pues Dios te bendiga. Podemos estar aquí compartiendo de la palabra, ¿verdad? Esta noche. Y bueno, siendo la reunión de varones, yo quiero dirigirme hacia los varones, pero yo sé que hay mujercitas que me están viendo, que hay parte de la iglesia que me está viendo, ¿verdad? Porque pues toman a bien el abrir su Facebook y sus redes sociales y poder ver este video. Así que pues yo te invito a que vayamos a la palabra, ¿verdad? Porque bueno, pues yo quiero hablar esta noche de algo que Dios ha puesto en mi corazón, y esto es que podamos ir a la palabra. Vamos allá al libro de Mateo, en el libro de Mateo capítulo 7, en el libro de Mateo capítulo 7, dice la palabra así, 7:24 de Mateo, dice así, voy a leer, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Familia, yo quiero compartirte esta palabra porque dice aquí, ¿verdad? Cualquiera que me oye estas palabras, le compararé. Y el Señor dice que cualquiera que oye estas palabras, ¿verdad? Dice que le compara. Pero ¿cuáles eran las palabras? ¿Cuáles eran las palabras que Jesús, nuestro Señor Jesús, había hablado? Y esto es importante que nosotros podamos ver, que podamos mirar que las palabras que Jesús está diciendo son el sermón del monte, muy conocido, ¿verdad? Es Mateo 5, 6 y 7. Y lo que yo quiero decirte, familia, es que de alguna manera el sermón del monte es muy conocido porque ahí vienen muchísimas enseñanzas. Es un sermón muy largo que Jesús estaba planteándoles a toda la gente y les estaba hablando de todas las cosas que debían de hacerse, ¿verdad? Y entonces en el capítulo 7 el sermón del monte termina con esta situación, con esta palabra donde dice que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Entonces, ¿dónde vamos? Yo quiero que tú veas que todas estas palabras, el sermón del monte es capítulo 5, repito, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Son 3 capítulos, es demasiado largo, no tenemos todo el tiempo para poder llevarte a todo lo que dice, pero todas esas palabras, dice aquí, cualquiera que me oye estas palabras, le compararé. Entonces quiere decir que son enseñanzas, y yo te invito a que en este tiempo pues tú puedas leer tu Biblia en estos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo y puedas empezar a mirar que tanto es lo que
qué tanto es lo que Dios, ¿verdad?, de alguna manera está hablando a su iglesia. ¿Por qué? Porque mira, estamos en un tiempo donde debemos de ser hombres prudentes y no insensatos. Te voy a decir por qué, porque hay diferencias. Primeramente quiero hablarte de las similitudes, porque hay similitudes, entre un hombre prudente y un hombre insensato, hay similitudes, y yo quiero enumerarte, son tres cosas que yo puedo ver ahí. La primera es que los dos, tanto el prudente como el insensato, los dos escucharon el mensaje. Los dos escucharon el mensaje. Pon atención, dice la palabra, ¿verdad? Que los dos escucharon el mensaje, ¿verdad? Los dos construyeron una casa, ¿verdad? Esa es la segunda similitud. Y los dos, ¿verdad?, fueron sometidos a prueba. Los dos fueron expuestos a las mismas dificultades. Entonces las similitudes de esta palabra es que los dos, tanto el prudente como el insensato, ¿verdad?, los dos escucharon el mensaje, los dos construyeron una casa y los dos estuvieron expuestos a las mismas dificultades. Entonces, ¿a dónde vamos, familia? ¿A dónde vamos, varón, esta noche? Que de alguna manera nosotros tenemos que mirar, ¿verdad?, cómo es que estamos actuando. ¿Por qué te digo esto? Porque de alguna manera nosotros tenemos que mirar, ¿verdad?, qué es lo que estamos haciendo, cómo es que nos estamos comportando, qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque un hombre prudente, ahorita lo vamos a ver, cuáles son las diferencias. Ya miramos las similitudes, ahora vamos a mirar las diferencias que podemos ver, ¿verdad? Ellos tenían distintos tipos de fundamento. Un hombre prudente dice que edificó sobre la roca y un hombre insensato edificó sobre la arena. Entonces la diferencia es que el fundamento donde ellos levantaron su casa era muy diferente, ¿sí? La otra diferencia es que no dedicaron el mismo tiempo, ¿verdad? No dedicaron, ¿verdad?, igual cantidad de tiempo y esfuerzo en la construcción, porque uno dijo, pues bueno, aquí el insensato dijo, pues aquí sobre la arena, y empezó a edificar. El otro no, porque el otro tuvo que empezar a cavar y a cavar, porque en un terreno normal, ¿verdad?, vemos que hay tierra encima, pero esa tierra es floja, y nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad?, en el sentido común estamos acostumbrados a no poner una casa sobre encima, sino que empezamos a escarbar, ¿verdad?, empezamos a ahondar hasta llegar a donde está la piedra, donde está lo duro, a donde ya está lo macizo, llamémosle de esa manera. Yo espero tú me estés entendiendo, pero bueno, aquí existe la diferencia, una, que tenían diferentes tipos de fundamento. La segunda es que no dedicaron el mismo tiempo y esfuerzo en la construcción, y lo tercero es que la resistencia en la prueba, ¿verdad?, la resistencia en la prueba, ¿verdad?, uno sí resistió y se mantuvo de pie, otro, su construcción no resistió, esa construcción cayó y fue grande su ruina. Entonces yo quiero que tú mires, ¿verdad?, porque en estos tiempos nosotros estamos pasando por las mismas dificultades, las mismas similitudes, ¿verdad? Estamos pasando por las mismas dificultades. Aquí la cuestión sería cuál es, familia, aquí la cuestión sería ver cuál es, ¿verdad?, cuál es el fundamento que estamos poniendo unos y cuál es el fundamento que estamos poniendo otros. Entonces, yo quiero hablarte de un hombre sabio, de un hombre prudente que es sabio, y un hombre, ¿verdad?, que es insensato. Y bueno, pues para primero, ¿verdad?, para principio, pues quiero hablarte del hombre prudente, ¿verdad?, del hombre que es prudente. Y dice la palabra, ¿verdad?, ahí en el libro de Proverbios, capítulo 13, yo quiero hablarte de este hombre prudente. Es Proverbios 13, 16, dice la palabra, dice, todo hombre prudente procede con sabiduría. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Entonces, nosotros podemos entender que un hombre, ¿verdad?, prudente es un hombre sabio, porque dice la palabra que todo hombre prudente procede con sabiduría, ¿verdad? Dice, más el necio manifestará necedad, ¿verdad? Entonces, ahora quiero llevarte a otro versículo que está ahí mismo en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, en el verso 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Entonces, familia, yo puedo mirar, ¿verdad?, a través de la palabra, a través de lo que el Señor decía, porque el Señor Jesús en el Sermón del Monte, en estos capítulos, perdóname si soy repetitivo, pero yo quisiera que tú leyeras estos, y ahí tenemos muchas enseñanzas. Mira, aquí yo tengo mi otra Biblia que creo que estás viendo, y mira, aquí tenemos las bienaventuranzas. Se habla del tema que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Habla sobre la ira, habla sobre el adulterio, sobre el divorcio, ¿verdad? Como el amor hacia los enemigos. Habla sobre la oración, ¿verdad? Sobre el ayuno que debemos de tener. Habla de las riquezas, habla del afán y la ansiedad. Son muchos temas, aunque son muy cortos, pero de todos ellos podemos sacar muy buenas enseñanzas, y es la manera en que nosotros nos debemos de conducir en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Si nosotros somos hombres prudentes y somos sabios, como dice aquí la palabra, entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo, familia. ¿Por qué te digo esto? Porque el hombre prudente tiene un conocimiento profundo, ¿verdad? Tiene un conocimiento profundo, el cual va adquiriendo por el oír y el obedecer. Entonces es importante que tú puedas repetir ahí en tu hogar, y que podamos repetir oír y obedecer, ¿verdad? Que podamos oír y obedecer. Entonces, un hombre prudente es aquel que dedica tiempo y esfuerzo en la construcción. Es un hombre que tiene un conocimiento profundo. Familia, yo quisiera que tú reflexionaras y que meditaras sobre cuál es tu conocimiento. Tú tienes un conocimiento superficial, o así como el hombre insensato, que es un conocimiento superficial que está al borde de la tierra y que empieza a amontonar, ¿verdad?, a construir ahí. O eres un hombre que tiene un conocimiento un poco más profundo. ¿Cómo te das cuenta? Pues no sé, vámonos desde lo básico si tú quieres, vámonos desde lo básico. Si tú eres un hombre que está acostumbrado a llevar un cuaderno, a llevar una pluma, y vas a la congregación y estás escuchando lo que el pastor está diciendo, y entonces tú eres de los que, pues dijeron esta cita y lo anotamos. Entonces quiere decir que si tú estás anotando, quiere decir que entonces en tu casa tú vas a sacar tu cuaderno y vas a meditar sobre la palabra, y vas a profundizar y vas a meditar. Y cuando tú meditas, entonces guardas en tu corazón esa palabra, ¿verdad? Como decíamos hace rato acá, ¿verdad? El hombre prudente, dice aquí la palabra en el 13:16. En el 13:16 dice: todo hombre prudente procede con sabiduría. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo es posible que un hombre que es prudente debe de proceder con sabiduría? Entonces tengo que ser sabio. Entonces, de alguna manera yo puedo pensar, ¿verdad? Puedo pensar que tengo que anotar los versículos, tengo que llegar a mi casa y hacer mis labores, mis cosas, pero cuando yo tenga un tiempo, entonces voy a sacar mi cuaderno y voy a empezar a meditar sobre la palabra, y voy a empezar, ¿verdad?, como te he dicho, a empezar a tener un conocimiento profundo, a dedicar un tiempo, ¿verdad?, un tiempo y un esfuerzo a la construcción de mi vida, de la vida de mi familia, de la vida de mi ministerio, de la vida que estoy llevando a cabo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es necesario escudriñar la palabra, familia, porque es necesario no quedarnos solamente con el oír, ¿verdad? Porque aquí podemos ver, si me regreso al libro de Mateo, aquí donde habla sobre, ¿verdad?, que pues de alguna manera dice: aquel que me oye, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, es oír y hacer. Aquí es donde empezamos a mirar, familia, que no solamente es escuchar, no solamente es ir a la congregación o estar escuchando una predicación a través de Facebook, de las redes sociales. No solamente es escuchar un mensaje, sino es un escuchar, ¿verdad? Oír estas palabras y hacerlas, ponerlas en práctica. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que ya no seamos hombres superficiales, porque si no, entonces hay una línea muy delgada entre el hombre prudente, el hombre sabio, el hombre esforzado, ¿verdad? El hombre que está buscando un conocimiento, y aquel hombre que no es esforzado, que no tiene un conocimiento, que no busca,
Y entonces es una línea muy delgada en la cual de repente nosotros podemos caer, ¿verdad? No podemos ser tan superficiales y nada más estar escuchando, sino entonces es importante empezar a buscar. El hombre prudente, ¿verdad? El hombre prudente oye, hace y edifica sobre la roca. En otras palabras, quiere decir que el hombre prudente es un hombre sabio que entiende, que practica, ¿verdad? Y que está profundizando en la palabra de Dios, familia. Entonces, varón, yo te invito, mujer que me estás escuchando, yo te invito a que tú y yo podamos ser ese tipo de iglesia, ¿verdad? Ese tipo de iglesia que está escuchando palabra, ¿verdad? Que está escuchando palabra, pero está, pues de alguna manera practicando lo que Dios está diciendo, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios no va a regresar vacía, sino va a hacer todo aquello para lo cual Dios la envió, ¿verdad? Dios envió la palabra, Dios envía la palabra y no regresa vacía, pero sabes, a veces nosotros no la ponemos en práctica, nosotros estamos pidiendo a Dios muchas cosas y tal vez Dios está diciendo, pues es que yo ya te di la palabra, pero tú no la estás practicando, no la estás llevando a cabo. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad? Dios dice ahí en el libro, ¿cuántas veces hemos leído Josué, ¿verdad? Josué 1:8 dice la palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Estoy en Josué 1:8, ¿verdad? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaremos en él, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Familia, Dios no miente, Dios es fiel. Y lo que está diciendo nuestro Señor Jesús al final del capítulo 7, acabando de predicar muchas enseñanzas de cómo debíamos de conducirnos, de qué sí teníamos que hacer, de qué no teníamos que hacer, y termina, pues cualquiera que me oye estas palabras y las hace, cualquiera que oye y las hace, entonces lo voy a comparar con un hombre prudente. Y dice la palabra que vinieron ríos y soplaron vientos y pegaron con ímpetu sobre la casa y no cayó. No cayó, ¿por qué? Pues porque estamos haciendo, porque tenemos un respaldo, porque estamos respaldando nuestros actos. O sea que quiere decir, ¿verdad? Lo que dice la palabra, donde dice que nosotros ya no vivimos nosotros, ¿verdad? Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, de alguna manera, familia, estamos entendiendo que ya no es nuestra vida, que nosotros estamos cambiando toda nuestra estructura, toda nuestra vida, porque la palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Nuevas criaturas somos, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, quiere decir que nosotros debemos de empezar a poner en práctica lo que Dios nos está hablando, porque cuando nosotros venimos con una vida pasada, pues difícil, ¿verdad? Venimos en situaciones difíciles, pero nosotros queremos que cambie nuestra vida. ¿Cómo va a cambiar nuestra vida si nosotros no queremos practicar lo que Dios nos dice? Solamente nos limitamos, porque es una limitación que nosotros mismos de repente estamos poniendo, y nosotros limitamos a Dios porque nos limitamos a solo escuchar y nada más, ¿verdad? Y hay una diferencia, porque ahora quiero irme rápidamente a lo que es el hombre insensato. Y perdóname, pero creo que estoy tratando de decirte tantas cosas que de repente estoy así, hable y como que no tengo paz. Pero sabes, aquí pues el tiempo es corto, porque de repente 40 minutos es muy poquito para lo que Dios pues tal vez quiere decirnos, y yo estoy así como que rápido, versículo tras versículo, y diciéndote tantas cosas que yo quisiera que me entendieras, ¿verdad? Que me entendieras. El hombre insensato. Ahora vamos a hablar del hombre insensato. Se traduce como, fíjate bien lo que dice el diccionario, el hombre insensato se traduce como alguien ignorante, como alguien lento, como alguien necio, como alguien tonto. Lo que siempre aprendimos, que un hombre insensato es un hombre tonto, es un hombre lento, necio e ignorante. ¿Y qué es lo que hace un hombre insensato? Un hombre insensato no desea esforzarse.
Un hombre insensato está buscando su comodidad. Yo no sé cómo tú estés, ¿verdad? Yo no sé cómo tú estés, pero hay una diferencia. Un hombre prudente se esfuerza, un hombre insensato no quiere esforzarse, busca su comodidad y bueno, busca el camino fácil, busca el camino fácil. Este hombre insensato edificó sobre la arena ahí por encimita, muy superficial, solamente escucha, pero como dice la palabra, ¿verdad? Allí en el libro de Mateo, y me regreso porque dice el libro de Mateo, donde estamos, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, o sea, que oye la enseñanza y no las lleva a cabo, no las hace, no las practica, dice, le compararé a un hombre insensato que construye, ¿verdad? Que edificó su casa sobre la arena. Quiere decir que ese hombre insensato pues no se esforzó, no dedicó tiempo para ahondar, ¿verdad? Para buscar la roca, para buscar el fundamento sólido, sino solamente superficialmente. Es aquel que escucha, pero dice, no, pues yo para qué me esfuerzo, ya con lo que me dijo el pastor, pues con eso basta. Y es ese tipo de gente que dice, no, es que el pastor predicó tremendamente, el pastor, no hombre, hubieras visto qué mensaje tan hermoso, pero solamente escuchó. Pero te aseguro que no va a llevar nada para poner por práctica en su casa. No anotó los versículos, ¿verdad? No anotó los versículos, no anotó nada, simplemente se limitó a escuchar. Y bueno, pues de alguna manera, pues aquello que escuchamos un día, pues al otro día, pues como escuchamos muchísimas cosas, pues se nos van olvidando las que ya escuchamos anteriormente. Y entonces si nos vamos de domingo a domingo, pues ya se nos olvidaron los versículos, las palabras, lo que Dios nos dijo, lo que teníamos que hacer, lo que teníamos que poner en práctica, ya se nos olvidó. Y entonces, familia, entonces nos convertimos en hombres y mujeres insensatos que no estamos poniendo por obra la palabra de Dios. Y mira que en estos días ya llevamos, pues no sé, más de 50 días, casi ya 2 meses de estar escuchando prédicas, de escuchando los mensajes de los pastores, pero yo creo que también tal vez has estado escuchando a otros pastores, otros mensajes, has escuchado otros videos, has escuchado a muchas personas predicar tremendamente. Estos días que has estado ahí seguramente tú has leído, has escuchado, pero yo me pregunto, ¿qué tanto estamos llevando a la práctica? ¿Qué tanto es lo que vamos a practicar, familia? Porque el hombre también, ¿verdad? El hombre insensato es aquel que es sabio en su propia opinión. Y esto es, digo, esto es tremendo, porque allí en el libro de Proverbios, si me regreso nuevamente al libro de Proverbios, dice la palabra ahí en el 12:15 de Proverbios, dice la palabra así: el camino del necio es derecho en su opinión. El camino del necio es derecho en su opinión. Y bueno, familia, es tremendo que escuchar, ¿verdad? Escuchar varones que dicen, no, pues es que pues el pastor dijo así, pero pues yo le voy a hacer así. Y tú dices, bueno, es que no dijo el pastor, lo dijo Dios a través del pastor, pero Dios es el que manda la palabra, Dios es el que se dice que debemos hacer. Y muchas veces nosotros no tomamos en cuenta que es Dios hablando a través del pastor, a través del guía, de la persona que Dios colocó en el lugar, ¿verdad? En donde asistes, porque puedes estar en Tlanepantla, tú puedes estar en Cuautitlán Izcalli, en Tepozotlán, en Tepeitía Hidalgo, tú puedes estar en Villas o aquí mismo en Peñitas, pero Dios puso un pastor que te está dando la palabra, ¿verdad? Y de repente tú no te das cuenta que es Dios a través de tu pastor el que te está hablando, y nosotros somos, perdóname la palabra, somos insensatos, somos tontos o ignorantes o lentos para entender lo que Dios quiere, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Dios tiene pensamientos de bendición para nuestras vidas, y nosotros no estamos entendiendo esto, y de repente nosotros pensamos que lo que nosotros pensamos es lo mejor, y lo practicamos, y no practicamos lo que dice la palabra, no practicamos lo que dice la palabra en la Biblia. Nosotros practicamos lo que nos ha salido, y nos basamos en un fundamento arenoso. ¿Qué es esto? Nuestra propia opinión, porque a nosotros nos resultó bien en algún momento de la vida, hicimos algo y lo hicimos de tal o de cual forma, y como nos salió, pensamos que eso es lo que debemos hacer, y esa es nuestra propia opinión. Por eso dice la palabra, el camino del necio es derecho en su opinión sí,
pero no en la de Dios. Y Dios viene a cambiarnos. En la vida nos enseñaron que nosotros debíamos, ¿verdad? Debíamos de odiar o de estar mal con aquellos que estuvieran mal con nosotros, pero Dios dice que amemos a nuestros enemigos. O sea, Dios viene a cambiarnos el chip y viene a cambiarnos nuestra estructura mental, y Dios quiere hacer un cambio y una transformación, porque la palabra de Dios dice ahí en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, si no mal me equivoco, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, buena, agradable y perfecta. Pero ¿cómo es que vamos a ser transformados? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y es triste saber que muchas personas todavía están comportándose como hombres insensatos. Muchos hombres y mujeres nos comportamos, y tal vez me incluyo, pidiéndole perdón a Dios por mi actuar de esa manera, el saber y entender que nos comportamos como esos tipos de hombres, cuando nosotros no deberíamos de hacerlo. Nosotros deberíamos de estar renovando nuestro entendimiento. Por esto digo que hay que cambiar nuestras estructuras mentales, nuestros pensamientos, nuestras propias sabiduría, nuestra propia opinión, y decir: Señor, voy contigo. Lo que tú digas, eso voy a practicar, eso voy a hacer. Y ese es el cambio real. Porque el cristianismo no es una religión, es una manera de vivir diferente. Pero ¿qué tanto estamos viviendo diferente de cuando conocimos a Dios? ¿Cuántas cosas, yo me pregunto, y te lo he preguntado cuando he compartido y he estado frente a ti, cuántas cosas de verdad hemos cambiado, familia? Yo voy a estar duro y dale con esta situación de cambiar nuestra vida, de hacer cosas diferentes y de empezar de verdad a poner un fundamento sólido. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque entonces el hombre insensato oye, pero no hace. Quiere decir que edifica sobre la arena, quiere decir que no practica ni se esfuerza. Entonces, familia, mira lo que decíamos aquí, ¿no? En el Proverbios 1, lo que leímos hace rato, en el 1:7 dice, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Repito, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es impresionante ver cómo mucha gente desprecia la sabiduría y la enseñanza. Y yo te lo he dicho, varón, ahí en Peñitas, congregación de Peñitas, específicamente te lo he dicho a ti. Tú y yo tenemos un pastor, el cual yo bendigo y doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de estar, pues más o menos, yo calculo unos 9-10 años, estar con él semana tras semana, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, lunes tras lunes, y a veces en la semana estar absorbiendo y llenándome de todo lo que Dios bajaba a través de nuestro pastor. Y yo tengo entendimiento de que nuestro pastor nos va llevando de la mano y te dice: mira, esto es así y esto es así. Es un hombre con gran discernimiento, y no peco de estar halagando a nuestro pastor, porque no es así. Yo quiero que tú me entiendas, el que tú tienes un pastor que te va llevando de la mano y te va llevando de la mano y que como maestro te va enseñando y te va enseñando y te va enseñando. Pero es impresionante cómo hay gente que por más que le enseñes así y así y así y así, solamente está escuchando y no está practicando, no está poniendo por obra la palabra de Dios. Entonces, pues no sé, a este tema le podemos poner oír, no, más bien hacer o no hacer. ¿Estamos haciendo o no estamos haciendo? ¿Estamos oyendo y haciendo o oyendo y no haciendo? ¿Cómo es que podríamos ponerle? No, es que es impresionante ver cómo el hombre insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza de nuestro Dios a través de nuestros pastores. Esa es la realidad, porque Dios quiere cambiarnos. Pero mira lo que dice la palabra ahí en el libro de Santiago. Si me voy ahora al libro de Santiago, familia, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, ¿verdad?
ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Quiere decir que nosotros venimos engañados cuando nada más estamos oyendo la palabra, pero no la estamos haciendo. Voy a volver a repetir. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo es. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En lo que hace. Y mira, es impresionante. Yo digo impresionante porque es una realidad. Cuando nosotros vamos entendiendo la palabra, dice aquí, ¿verdad?, que cuando nosotros somos hacedores de la obra, seremos bienaventurados en lo que hacemos, familia. Somos bienaventurados. Entonces quiere decir que un hombre prudente es un hombre feliz. Un hombre sabio es un hombre feliz. Y a veces nosotros decimos, ¿verdad?, que un hombre prudente, un hombre que es relajado, que es recatado, que es prudente, alguien que se reserva un poquito, que va dando pasos, paso a pasito, ¿verdad? Paso a pasito, pasos de sabiduría que podemos ver que va ahí. Pues es un hombre que es feliz porque está haciendo la voluntad del Padre. Y muchos están construyendo y alocadamente, y ahí van, y dicen, pues soy feliz y estoy construyendo y construyendo. Pero cuando viene la situación, cuando vienen los ríos y cuando soplan los vientos y cuando pegan con ímpetu sobre la casa, ¿qué pasa? Pues se empieza a caer y se empieza a desbaratar. ¿Por qué? Y entonces viene la ruina, viene la infelicidad, viene la angustia, vienen todas esas cosas que entran en la ruina, todo aquello que es tremendo. Y entonces, familia, pues lo que yo te estoy invitando, ¿verdad? Lo que yo te estoy invitando esta noche, familia, varones, lo que yo te estoy diciendo es que nosotros seamos, ¿verdad?, seamos esos hacedores, que no solamente estemos escuchando la palabra, porque llevamos más de 50 días escuchando mensajes, y escuchando mensajes, y escuchando mensajes. Pero yo me pregunto, nosotros tal vez regresemos en, no sé, si nos va bien en un mes, o mes y medio, no sé, las autoridades cuando decidan regresar, y esa no sería la situación. Yo me pregunto, ¿cómo es que vas a regresar? Esa es la situación. ¿Vas a regresar de la misma manera en que nos fuimos? Vamos a regresar de la misma manera, familia. ¿Cómo es que vamos a regresar a la congregación, verdad? Yo me pregunto, ¿vamos a regresar de la misma manera? De la misma manera en que nos fuimos, llamémosle así. Yo quiero decirte esta palabra, porque no podemos ya dejar pasar más el tiempo. Y tú sabes que yo siempre he sido un hombre directo, un hombre que te dice la palabra como la dice, y a lo mejor soy franco y soy directo y te digo y te confronto con la palabra, pero esa es una realidad, familia. Ya no podemos estar más, porque mira, quiero leerte Proverbios 6, del 6 en adelante. Mira lo que dice la palabra. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Dice, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Yo me pregunto, ¿cómo es que vamos a regresar, familia? Nosotros empezamos a dejar de reunirnos y la verdad es que pues ya había una situación en la iglesia, no solamente de Peñitas, sino tal vez también en Villas, la iglesia que yo presido, y yo no sé cómo estén los demás, pero si yo me daba algo de cuenta en Peñitas, en Varones, o en la congregación en Villas de la Hacienda, es que estábamos un poco adormilados, un poco adormecidos, no estábamos haciendo las cosas que debíamos de estar haciendo. Entonces un poco de sueño, un poco de dormitar, y ¿hasta cuándo? Como dice aquí la palabra, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo nos hemos de levantar del sueño? Y entonces
Si ahorita nosotros Dios nos mantuvo por 50 días, 60 días, 70 días, yo no sé cuántos días puedan llegar a ser los que estamos ahí y estamos escuchando mensaje y estamos escuchando mensaje y estamos escuchando mensaje, pero familia, ¿cuándo lo vamos a empezar a practicar? ¿Cuándo es que vamos a empezar a poner por obra? Y yo digo, si tú lo estás haciendo, bendito sea nuestro Dios. Qué bueno que tú estás escuchando y poniendo por obra. Entonces eres un hombre prudente, eres un sabio, eres un hombre valiente, esforzado, eres un hombre que dedica tiempo, ¿verdad? Que dedica tiempo y esfuerzo para empezar a seguir edificando su casa y poner el fundamento que es la piedra angular, nuestro Señor Jesucristo, y estás poniendo el fundamento sobre lo que es correcto y gloria a Dios, porque estás ya oyendo, practicando y poniendo por obra lo que Dios dice en su palabra. Pero si no, entonces, familia, hemos estado oyendo mensajes y mensajes, pero ¿y entonces cómo vamos a regresar? ¿Vamos a regresar igual, simplemente escuchando, sin esforzarnos, ¿verdad? Como decíamos, como que la iglesia se acomoda, como que la iglesia toma el camino fácil, como que la iglesia solamente está edificando sobre la arena. Y entonces, ¿cómo es que, yo te pregunto, cómo es que vamos a regresar, familia? ¿Cómo es que vamos a regresar a nuestras congregaciones? ¿Cómo es que vas a regresar? Yo quiero, la palabra a lo mejor está mal, pero yo digo, me voy a viajar, ¿no? Y quiero pensar que vamos a regresar como una iglesia esforzada, como una iglesia valiente, como una iglesia entregada, como una iglesia apasionada, como una iglesia despierta, como una iglesia perdonadora, como el día de ayer que nos compartía la palabra que hablaba sobre del perdón, el Señor a través de la pastora, ¿verdad? Una iglesia gozosa, una iglesia feliz, una iglesia que quiere predicar la palabra, que está como el profeta Jeremías, ¿verdad? Que él quería ya no hablar más de Jesús, pero dice que dentro de él, ¿verdad? Se encendía un fuego que consumía sus huesos. Y yo digo, tendremos pasión, tendremos entrega, tendremos compromiso, tendremos responsabilidad para poder regresar y poner en práctica, ¿verdad? Toda esa palabra porque dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros somos la luz del mundo y una luz no se puede esconder. Mira, te lo leo, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, ¿verdad? Sino que está en el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen, ¿verdad? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una de las enseñanzas es que nosotros somos la luz y que nosotros no nos podemos esconder. No podemos regresar y nada más venir, sentarnos, escuchar y irnos a nuestra casa y seguir con nuestra vida. No, familia, nosotros somos la luz de este mundo. Dice que nuestras buenas obras, que lo que nosotros estemos practicando, que lo que nosotros estemos haciendo de lo que estamos escuchando de la palabra, entonces eso es lo que la gente mirará en nosotros y entonces glorifiquen al Padre, glorifiquen a nuestro Dios por lo que miran en nosotros. Nosotros somos la luz del mundo y así como esta palabra, ¿verdad? Hay mucha palabra que nosotros tendríamos que estar haciendo y poniendo por obra. Entonces yo te digo, pues vamos a regresar de una manera diferente. ¿Cómo? Ya que escuchaste toda esta palabra, pues ahora empieza a pensar y a meditar qué es lo que tienes que empezar ya a poner por obra. Pero ya, no hay más, no hay tiempo de dormir, no hay tiempo de descansar. Ya descansamos, ahora vamos a predicar, vamos a hablar de Jesucristo, vamos a hablar del Señor, vamos a mandar el mensaje, vamos a hablarle a la gente, vamos a decir, ¿verdad? Vamos a decir lo que Jesús dijo cuando se le dio el rollo, ¿verdad? De la palabra, se le dio el rollo y se le dijo, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿verdad? Para predicar, para sanar, para libertar, para predicar el año agradable del Señor, para eso. Entonces Dios quiere una iglesia renovada, una iglesia entregada, una iglesia avivada, familia, una iglesia que esté predicando, una iglesia que esté haciendo la obra. Y digo, estamos haciendo el altar familiar, estamos llevando nuestros altares familiares. Y yo digo, bueno, pues estás con tu familia, gloria a Dios, pero pues vamos a invitar a los papás, a los hermanos, en la medida de lo posible,
en la medida de que tú veas que están sanos, que están bien, para que no propaguemos más, ¿verdad? Ni quiero ir en contra de lo que nos dice nuestro pastor, que nos salgamos en la medida de lo posible, pues aquel que no quería, pues invítalo y que escuche un mensaje de los que estás hablando, ahí como que le estás predicando y como que le estás hablando, y entonces pues la gente se empieza a convertir y empieza a ser de bendición. Empecemos tal vez a hacerlo, yo no sé si tal vez el pastor me diga, ¿para qué les estás diciendo esto? No, es para que nosotros empecemos a emprender, que nosotros seamos la punta de la lanza, familia. Estoy volteando para acá porque ya se me está terminando el tiempo y estoy aquí con el otro, el reloj en el celular, y que nosotros seamos la punta de la lanza de lo que vamos a empezar a hacer, porque Dios te ha ungido, Dios te ha bendecido y Dios te ha dado muchísimo, familia. ¿Para qué? Pues para que de alguna manera tú seas esa punta de lanza que empieces a predicar y que seas el apasionado y que sea que la gente te vea y que seas el que vas a evangelizar, el que vas a predicar, el que vas a hacer tantas cosas que tenemos que hacer. Ya basta de dormir, ya basta de dejar de hacer, ya basta de ser esos oidores olvidadizos, nada más. Tenemos que ser hacedores de la obra, hacedores del ministerio, hacedores de la palabra, practicantes de la palabra, ¿verdad, familia? Entonces, yo te dejo esto de tarea. Lee el Sermón del Monte, Mateo, capítulo 5, 6 y 7, y ahí vienen muchísimas enseñanzas. Y el Señor Jesucristo cierra diciendo: cualquiera que me oye estas palabras, lo compararé con un hombre prudente o con un hombre insensato. Aquel que es prudente no va a caer, sino que se va a mantener firme, y aquel que es insensato, pues va a venir ruina sobre él, porque va a caer todo lo que ha construido, porque lo construyó mal. Nosotros, familia, somos una iglesia que tenemos pastores que nos van llevando de la mano, nos van enseñando lo que tenemos que hacer. Hoy, el día de ayer, la pastora nos enseñaba, ¿verdad? Nos enseñaba el perdón, y que nosotros tenemos que perdonar. ¿Qué tienes que hacer? Practicar. Empieza a perdonar, porque si no, entonces te vas a amargar, y raíces de amargura dañan nuestro cuerpo. Entonces empieza a perdonar y empieza a hacerlo ya. Entonces, familia, pues yo te dejo esta palabra. Le doy gracias a Dios por la oportunidad. Tal vez hablé muy rápido, pero si no te hablo rápido, la verdad es que no me iba a dar tiempo decirte todo lo que yo quería decirte. Y bueno, pues te dejo esta palabra, medítala, y yo te invito a que lo pongas por obra. Y bueno, pues yo quiero orar. Tengo un par de minutos solamente para poder orar y para poder bendecir a nuestro Dios por esta palabra, y para pedirle que tú puedas empezar a hacerla por obra. ¿Sale? Entonces, pues vamos a orar y que Dios te bendiga. Papá, yo te doy gracias, Dios, en esta noche. Señor, te doy gracias en esta noche por tu iglesia que me está escuchando, por varones, mujeres, jóvenes, niños, todo aquel que me escuche. Padre, yo te pido, Dios, que tú le bendigas. Señor, que tú le bendigas, y que no seamos esos hombres insensatos, esos hombres solamente oidores de tu palabra, sino que nos podamos convertir en esos hombres prudentes, en esos hombres sabios, en esos hombres hacedores de tu palabra, Señor, que podamos convertirnos en esa iglesia hacedora, en esa iglesia, Señor, que empiece a empezar, Señor, a poner tu palabra, Señor, que empiece a poner tu palabra, Señor, por obra cada día, Señor, que empecemos a extender tu reino, que podamos establecer tu reino a través de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, yo creo y declaro que tu iglesia es una iglesia, Padre, que establece tu reino, Señor, en esta tierra, a través de establecerlo en nuestras vidas y la vida de la gente que nos rodea, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, los bendigo en el nombre de Jesucristo. Te doy toda la gloria y toda la honra en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Familia, pues que Dios te bendiga. Pues un gusto el poder llegar a ti a través de este video. Espero, y yo declaro, mejor dicho, que va a ser de bendición a tu vida si tú pones en práctica lo que Dios te está diciendo cada día que tú escuchas un mensaje. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Dios te bendiga y recibe un fuerte abrazo. Bendiciones.